En nuestra sociedad posmoderna, llena de incertidumbres y cambios vertiginosos, muchos buscan respuestas en ideologías y filosofías humanas. Sin embargo, hay una verdad que ha permanecido firme durante muchos siglos y que fue reafirmada durante la Reforma Protestante en el siglo XVI: las cinco solas. Estas afirmaciones revolucionaron la teología cristiana, devolviendo el enfoque a la centralidad de Cristo y de las Escrituras. Pero, ¿cómo se aplican estas verdades en nuestro contexto actual? En un siglo XXI donde el relativismo moral y el individualismo predominan, las cinco solas no solo nos invitan a retornar a los principios fundamentales de nuestra fe, sino también a renovar nuestra confianza en la palabra de Dios y en la obra de Cristo. Las cinco solas que se fueron consolidando a partir de la Reforma Protestante, que tuvo como uno de sus principales impulsores a Martín Lutero, no solo siguen siendo relevantes, sino que son esenciales para la vida diaria. Ya sea enfrentando crisis personales, dilemas éticos o desafíos espirituales, las cinco solas nos recuerdan que nuestra esperanza está en Cristo, en su gracia y en su palabra. Estas verdades pueden transformar no solo nuestra fe, sino que también nuestra manera de vivir en un mundo que tanto necesita la luz del Evangelio. A continuación, revisaremos cada una de ellas y su aplicación en el contexto del presente siglo. Solo Escritura, solo la Escritura. Está escrito en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solo Escritura sostiene que la Biblia es la única autoridad infalible y suficiente para guiar nuestra fe y vida. Durante la Reforma, este principio fue clave para contrarrestar la tradición humana que, en muchos casos, se había elevado al nivel de la palabra de Dios. En el siglo XVI, la interpretación de las Escrituras estaba en manos de unos pocos. Los reformadores devolvieron la Biblia al pueblo, afirmando que cada creyente puede y debe acceder a las Escrituras. La Escritura sola es la regla inerrante de la vida de la Iglesia, pero la Iglesia evangélica de hoy ha separado la Escritura de su función autoritativa. En la práctica, la Iglesia es guiada con mucha frecuencia por las tendencias culturales. Las técnicas terapéuticas, las técnicas de coaching o la estrategia de marketing o el ritmo del mundo del entretenimiento con frecuencia pareciera que tienen mucho más que decir acerca de lo que la Iglesia quiere, cómo ésta debe funcionar o lo que debe ofrecer, mucho más de lo que en realidad debe decirnos la palabra de Dios. En el siglo XXI vivimos en una era de sobrecarga de información. Opiniones, filosofías y teorías abundan en las redes sociales, los medios de comunicación y la cultura popular. Solo Escritura nos recuerda que, aunque muchas voces compiten por nuestra atención, solo la palabra de Dios es nuestra guía segura. En una sociedad que valora el relativismo, debemos volver a la Biblia como la fuente de la verdad absoluta. Esto implica leer, estudiar y aplicar la Biblia en cada aspecto de nuestras vidas, buscando en ella dirección para nuestras decisiones y consuelo para nuestras pruebas. Solamente en la luz de la verdad de Dios es que podemos entendernos correctamente y ver la provisión de Dios para nuestra necesidad. La Biblia, por lo tanto, debe ser enseñada y predicada en la iglesia. Los sermones deben ser exposiciones de la Biblia y sus enseñanzas, no las expresiones de las opiniones de los predicadores. Las prédicas no pueden ser charlas motivacionales sin contenido bíblico o que estén basadas en las ideas de la época. No podemos conformarnos con nada menos de lo que Dios nos ha dado a través de las Escrituras. Solus Christus, solo Cristo. El texto clave para este principio es Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solus Christus proclama que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Durante la Reforma, este principio contrarrestó la idea de que los santos, los sacerdotes o la Iglesia podían interceder por las almas. Los reformadores dejaron claro que solo la obra de Cristo es suficiente para nuestra salvación. Su vida, muerte y resurrección son el único fundamento sobre el cual podemos estar seguros ante Dios. Mientras que la fe evangélica se está secularizando, sus intereses han sido empañados con aquellos de nuestra cultura actual. El resultado es una pérdida de los valores absolutos, individualismo permisivo y una sustitución de la plenitud en lugar de santidad, recuperación en lugar de arrepentimiento, intuición en lugar de verdad, sentimiento en lugar de creencia, casualidad en lugar de providencia y gratificación inmediata en lugar de esperanza. Cristo y su cruz han sido movidos del centro de nuestra visión. Hoy en día, muchas personas buscan respuestas en diversas filosofías, religiones y figuras espirituales. El pluralismo religioso del siglo XXI nos dice que hay muchos caminos a Dios, pero solo Cristo nos recuerda que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. En un mundo donde se busca la autosuperación y la iluminación a través de múltiples fuentes, este principio nos llama a confiar únicamente en Cristo para nuestra redención y guía espiritual. Él es el centro de nuestra fe y la única fuente de salvación verdadera. Nuestra salvación fue lograda solo por la obra meritoria del Cristo histórico. Su vida sin pecado y su expiación vicaria son solas suficientes para nuestra justificación y la reconciliación con el Padre. Sola gratia, solo por gracia. En Efesios 2, 8 y 9 encontramos lo siguiente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sola gracia declara que la salvación es un regalo inmerecido de Dios. Nadie puede merecer la salvación. Es otorgada libremente por la gracia divina. En la Reforma, este principio combatió la idea de que las indulgencias o penitencias podían asegurar el favor de Dios. Los reformadores recalcaron que, desde el principio hasta el final, nuestra salvación es un acto de la gracia soberana de Dios. Reafirmamos que en la salvación somos rescatados de la ira de Dios solo por medio de su gracia. Es la obra sobrenatural del Espíritu Santo que nos trae a Cristo, liberándonos de la esclavitud del pecado y levantándonos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Negamos que la salvación sea en algún sentido una obra humana. Los métodos humanos, técnicas o estrategias por sí mismas no pueden lograr esta transformación. La fe no es producida por nuestra naturaleza humana no regenerada. En el siglo XXI, la gracia sigue siendo un concepto difícil de aceptar. Vivimos en una sociedad que exalta la autosuficiencia y el hacerlo por uno mismo. El mensaje de sola gracia es radical porque nos recuerda que no podemos hacer nada para ganar el amor de Dios. En lugar de confiar en nuestras capacidades o nuestras obras, debemos depender completamente de la gracia de Dios. Este principio nos libera de la carga de intentar merecer la salvación y nos invita a vivir en gratitud y humildad, reconociendo que todo lo que somos y tenemos es gracias a la bondad de Dios. Sola fide, solo por la fe. La Biblia dice en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Sola fide enfatiza que la salvación es un regalo de Dios que se recibe únicamente a través de la fe en Jesucristo, sin la necesidad de agregar obras humanas. En el tiempo de la Reforma, esta verdad fue revolucionaria, ya que la salvación se había vinculado a una serie de rituales y méritos. Lutero y otros reformadores declararon que el hombre es justificado únicamente por su fe en Cristo, apartándose de todo esfuerzo humano para ganar la salvación. No hay base para nuestra aceptación delante de Dios
excepto por la obra salvadora de Jesús, no en nuestro patriotismo, devoción a nuestra iglesia o decencia moral. El Evangelio declara que Dios ha hecho todo esto por nosotros en Cristo. En el mundo actual, donde el éxito se mide por los logros y los méritos, sola fide desafía la noción de que podemos ganarnos el favor de Dios a través de nuestras acciones. Vivimos en una cultura meritocrática que valora el esfuerzo personal y es fácil caer en la trampa de pensar que nuestras obras nos acercan a Dios. Sin embargo, este principio nos recuerda que la justificación es un acto de Dios que no depende de nuestras obras, sino por gracia, como un regalo inmerecido. Hoy, más que nunca, necesitamos volver a confiar plenamente en Cristo para nuestra salvación, descansando en su obra completa. La orientación del marketing en muchas iglesias está borrando la distinción entre la palabra bíblica y el mundo, robando la importancia de la obra de Cristo en la cruz y reduciendo la fe cristiana a principios y métodos que traen éxito a las corporaciones seculares. Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Romanos 11:36 expresa lo siguiente: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Soli Deo Gloria enfatiza que todo en la vida y en la salvación debe apuntar a la gloria de Dios. Los reformadores afirmaron que no hay espacio para la gloria humana en la obra de redención. Toda la alabanza y honor pertenecen únicamente a Dios. Este principio surgió en oposición a la veneración excesiva a líderes religiosos, a santos o a la iglesia misma. En nuestra época actual, el ego y la búsqueda de reconocimiento personal están en su apogeo. Soli Deo Gloria es su llamado urgente a poner nuestras vidas al servicio de Dios, no de nuestra propia fama. En las redes sociales se nos anima constantemente a brillar y a buscar la aprobación de los demás, pero este principio nos invita a vivir para la gloria de Dios en todas las áreas de nuestra vida, ya sea en el trabajo, la familia o la iglesia. Nuestro objetivo debe ser exaltar a Dios en todo lo que hacemos. Donde quiera en la iglesia que la autoridad bíblica se ha perdido, que Cristo ha sido desplazado, o que el Evangelio ha sido distorsionado, o la fe ha sido pervertida, siempre ha sido por una razón. Nuestros intereses han desplazado los de Dios y hacemos su obra a nuestra manera. La pérdida de la centralidad de Dios en la vida de la iglesia contemporánea es común y lamentable. Es esta pérdida que ha hecho que la adoración se convierta en entretenimiento, la predicación del Evangelio en mercadotecnia, ser bueno en sentirse bien acerca de nosotros mismos y fidelidad en lugar de ser exitosos. Como resultado, Dios, Cristo y la Biblia han venido a significar muy poco para la sociedad actual del siglo XXI. Dios no existe para satisfacer las ambiciones humanas, los deseos o el apetito de consumo o nuestros privados intereses espirituales. Debemos enfocarnos en Dios en nuestra adoración antes de la satisfacción de nuestras necesidades personales. Dios es soberano en la adoración, nosotros no. Nuestra preocupación debe ser el reino de Dios, no nuestros imperios, popularidad o nuestro éxito. Las 5 solas de la Reforma no son meros conceptos teológicos del pasado, sino verdades vivas y dinámicas que nos guían hoy. En un siglo XXI lleno de incertidumbre, las 5 solas nos dan dirección, seguridad y esperanza. Que al vivir conforme a estos principios podamos ser un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio, brillando como luces en un mundo que necesita desesperadamente de la verdad de Cristo. Las 5 solas representan el corazón de la teología reformada y resumen verdades no negociables del Evangelio, como así también son un resumen de las creencias esenciales de la teología cristiana. Las 5 solas de la Reforma protestante ofrecieron un fuerte correctivo a las prácticas y creencias
defectuosas de la época y siguen siendo relevantes hoy en día. Estamos llamados a centrarnos en las Escrituras, a aceptar la salvación por la gracia a través de la fe en Cristo, magnificar la obra de Jesús y vivir para la gloria de Dios. Lamentablemente, muchas iglesias han dejado de proclamar estos principios con claridad y frecuencia. Con el tiempo, todo lo que es asumido ya va siendo olvidado poco a poco. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que sustentan. Y de ahí que toda iglesia bíblica necesite no solo abrazar los principios de las 5 solas, sino también proclamarlos de una manera que garantice que estos sean pasados a la próxima generación. ¿Cuáles otros aspectos de la sociedad actual crees tú que puedan avivar o apagar la llama de una verdadera fe en Cristo? ¿Cómo aplicas tú las 5 solas de la Reforma en tu vida? Déjanos tus comentarios. Te invito además a compartir este video y a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Bendiciones. Cosmos Bíblico es un ministerio de la Iglesia Bautista Emanuel Chupaca, Perú.